que el día de ayer hemos comenzado, hemos explicado la primera parte, lo que se llama la proscomidia, una parte litúrgica, una ceremonia que se hace previamente, que es el equivalente en la misa occidental o en la misa católica romana a la presentación de ofrendas, ¿no? Ya vamos a comprender el cuerpo completo de la liturgia ortodoxa, pero esta parte en particular se prepara antes porque, como les explicaba ayer, nosotros particularmente consideramos que esa preparación del pan y del vino debe ser hecha con mucha delicadeza, con mucho amor y colocar incluso las conmemoraciones, como se llama, en memoria de las personas que nos piden oración. Y a veces las listas son largas. De hecho, hay templos, catedrales particularmente, o grandes santuarios, en donde el sacerdote comienza a hacer esta preparación, a veces desde las 6, 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana en que comienza la liturgia prácticamente para el pueblo, ¿no? Así que a veces toma bastante tiempo porque leemos nombre por nombre y recordamos persona por persona con un pedacito del pan que se coloca, ese pan que yo ya les había mostrado, que le llamamos prósfora, ¿no? Voy a intentar volver a colocar esta imagen, ok, ahí la tienen, de lo que es la prósfora. La prósfora, que es el pan preparado, es un pan con la harina normal, yo diría, pero que es preparado por las manos del sacerdote o de la presbítera, la esposa del sacerdote cuando es casado el sacerdote, o en el caso de los monjes en el monasterio, o las monjas que también somos célibes, que no nos casamos obviamente, y que ofrendamos a Dios este pan. Este pan tiene unos signos, unos símbolos, como ustedes lo pueden ver ahí, que se marcan a través de un sello. Ese sello deja grabado ahí las letras ICXCNIKA en griego, que significa Jesús Cristos. Nika es victorioso de la muerte. Los agujeritos es para cuando se lo mete en el horno, ahí lo que tú estás viendo es la masa sin todavía entrar al horno. Cuando entra al horno, obviamente se calienta y como todo pan crece, porque es leudado, tiene levadura, y evidentemente al crecer puede deformarse. Entonces se le hace esos agujeritos para que el aire interno del pan en el cocimiento no lo deforme y se mantenga en esa forma, tal como vieron ayer también en el video del sacerdote que iba cortando parte por parte y cada una de estas partes tiene un significado. Yo les había mostrado justamente que esta próspora, este pan, además tiene un simbolismo. Ustedes ven que hay tres veces ICXNIK. En la parte de arriba representa los vivos, todos los que están todavía en la vida. La parte de abajo significan los que han fallecido. Al lado derecho de Cristo, a nuestro lado izquierdo, hay un triángulo que significa la Madre de Dios que estuvo presente en la crucifixión. Ahí mismo está la lanza y está el hisopo, aquella esponja con la cual le dieron de beber vinagre a nuestro Señor. Y luego al otro lado hay 9 pequeños triángulos que representan todos los santos, comenzando por los arcángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, y todos los ángeles y todos los santos, tanto los mártires, los que murieron sacrificados, los que murieron dando su testimonio, los que fueron monjes y monjas que murieron en su vida entregada a Dios. Por lo tanto, la prósfora en ese círculo significa el mundo en general. Y obviamente la parte central, ese cuadrado central, es lo que llamamos el cordero. Y el cordero es la parte que se toma, se saca y se consagra para que se vuelva el cuerpo y la sangre del Señor. Nos preguntaba también ayer, me parece que Svitlana decía, ¿cuántos, por ejemplo, cuando hay cientos de personas? Bueno, pues se hace una próspera muy grande, y eso se corta y se coloca dentro del cáliz. Y evidentemente hay cálices también súper grandes que después es necesario tomar
con una especie de pequeñas jarritas, llamémoslo así, se toma la sangre ya consagrada y se pasa a otros cálices para que varios sacerdotes puedan dar la comunión. Entonces, habíamos comenzado un poco esto, pero veo que es necesario también que se entienda un poco más el templo. Ya cuando quienes me siguieron en el tema de iconografía, ya vimos un poco la forma, la disposición del templo ortodoxo. Y habíamos visto justamente cómo el iconostasio, que es esta gran pared llena de iconos, ¿no? Era de alguna manera lo que equivale en la iglesia occidental a el retablo. En las iglesias antiguas, coloniales, había un gran muro, pero en la parte de atrás. Y ahí se colocaban los santos y se colocan hasta el día de hoy. Y generalmente incluso es bonito, dorado, se utilizan muchas preciosas cosas para darle gloria a Dios. En la época colonial descubrieron incluso colocar espejos. Leyendas falsas dicen que colocaban espejos para que los indígenas vean el reflejo del sol y digan, tu Dios, que es el Dios Sol, viene a adorar al mío, que está crucificado. Eso es mentira, son leyendas, hay muchas cosas que repite la gente como si fuera historia verdadera, pero no tiene ningún fundamento histórico. El espejo era más bien para que el brillar junto con el oro de alguna manera le dé mayor solemnidad y mayor belleza, ¿no? Y vamos a ver y vamos a continuar hoy un poquito, pero mirando un poco más el templo, los objetos de la parte interna del templo. Así que voy a colocar, a ver, un video. Entonces, en todo templo ortodoxo, ustedes van a encontrar esta división del lugar santo, del lugar santísimo donde está el altar, y evidentemente en ese iconostasio las figuras principales están el Cristo y la Madre de Dios. Voy a colocar el video, espero que no haya mayor dificultad. Y por ende van a ustedes a ver al sacerdote, en este caso el sacerdote es un sacerdote casado, por esto está vistiendo de un color más claro, no utiliza barba igual, pero tiene cabello corto. Y el iconostasio, por lo tanto, este muro de separación, tienen siempre a Jesús, como ven detrás del sacerdote, y del otro lado a la Santísima Madre de Dios, la Santa Theotokos, la Madre de Dios, y en el centro las puertas principales se llaman puertas reales. Esas puertas reales están siempre decoradas por la anunciación. Es el ángel Gabriel que anuncia a la Madre de Dios. Y inmediatamente vamos a ver cómo el sacerdote desde dentro nos permite mirar y correr el velo que justamente separa el templo del santuario. Ahí hay una cortina siempre generalmente y estas puertas se pueden abrir y se abren esencialmente para que el sacerdote pueda salir desde el altar y transmitir a los fieles la bendición de Dios. Entonces estamos viendo el templo ya la parte de fuera, vemos en la parte de fuera que hay un gran candelabro, siempre hay un gran candelabro y los iconos alrededor de la iglesia, ¿no? Es una iglesia de estilo ruso. Inmediatamente vamos a encontrar que dentro, en la parte interior, hay un candelabro de 7 brazos o 7 lámparas. Este candelabro viene como una representación tomada del libro del Apocalipsis, que dice que delante del altar de Dios siempre hay unas llamas de 7 brazos que están constantemente dando culto a Dios, bendiciones a Dios. Quien lea el libro del Apocalipsis va a encontrarse desde el primer capítulo este gran candelabro de 7 brazos, ¿no? Y igualmente, pues repitiendo o replicando ese gran candelabro en la iglesia, en el templo ortodoxo, también tenemos ese candelabro que lo encendemos, prendemos siempre las 7 lámparas para cualquier oficio religioso, para cualquier oración. El sacerdote ahí está encendiéndolo, ¿no?
Inmediatamente vamos a pasar a mirar ya lo que es el altar, ¿no? El sacerdote enciende los 7 y vemos la parte de atrás del altar, ya vamos a comprender bien todo, que es el trono. Ustedes ven aquí un trono especial en la parte de atrás, de donde está el sagrario o tabernáculo que nosotros llamamos artoforium. Este es el altar, ya vamos a ir hacia el altar después, pero ahora vamos a la parte de atrás, del fondo de la iglesia, en donde está un trono especial. Ese trono está dedicado exclusivamente a Jesucristo y siempre, aquí tienen el libro del Evangelio ocupa este lugar, significando que nuestro Señor Jesucristo, como Él es la palabra, está siempre presente detrás del altar de Dios. Dice nuestra querida Mari, Vladí, que en el templo ortodoxo existe algo similar o equivalente al sagrario de la iglesia romana. Acabo de decirlo, lo pregunto porque hemos tenido la creencia de ir a orar frente al Santísimo y si no lo hay, los fieles como y frente a qué oran en el templo. Hay sagrario, mi querida Mari. Esto es muy frecuente que la gente occidental que no ha visto, que claro, ha sido educada siempre y solamente en la tradición occidental, no en la tradición oriental, no entiendan. Pero vamos a ver el sagrario y van a ver cómo es el candelabro. Dice Svitlana, el candelabro de 7 velas es réplica de la menora judía. No. La menora judía tiene otro sentido, claro, en el altar también de Dios, pero partiendo de esa menora del altar judío, la menora estaba fuera del santuario originalmente en el templo de Israel. En el templo cristiano, vuelvo a repetir, si tú lees el libro del Apocalipsis, está frente a Jesucristo. Por eso, cuando ustedes están viendo aquí, permítanme volver nuevamente al diseño. Ven aquí el cursor, estoy moviéndolo. Aquí está Jesucristo que está dentro de este templo, ya lo vamos a ver luego. Y entre el templo, este templo y la sede, que representa la sede de Dios en el cielo, ¿no? Se encuentra el candelabro. Vuelvo a repetir, no como una réplica de la menora. La idea no es ser nuevos judíos, sino entender que las 7 lámparas representan a las 12 tribus de Israel, pero junto con las 12 tribus de Israel representa también los 12 apóstoles, ¿no? Evidentemente para eso hay que entender que el candelabro tiene una, dos, tres, cuatro, una central, 5, 6, 7. 7 lámparas, pero que hay una lámpara que es la principal, que es la luz de Dios. De esa luz de Dios, absolutamente todos, ¿no? Se siguen, pero esa luz se ve de adelante y de atrás. Al verse de adelante y atrás, cuando vemos las lámparas de los lados, completan 12, ¿no? 6 y 6, 12. Y una única luz central que en este caso es la luz de Dios. Todo eso es simbólico, pero dentro de ese simbolismo hay una teología. Es decir, hay unas explicaciones también para todo eso. Así que voy a continuar con este video para que puedan seguir entendiendo. Por lo tanto, en la parte de atrás del templo, ustedes van a encontrar que Jesucristo es quien gobierna. Es Él quien está aquí presente, ¿no? Sentado. Y el Evangelio, que aquí está a un lado, se lo coloca aquí y siempre ocupa ese lugar el Evangelio. Sin embargo, cuando el obispo entra para alguna celebración, ocupa ese lugar y aquí a los lados, donde el sacerdote se está sentando, se sientan los sacerdotes, representando el trono de Dios y los 40 ancianos que en el libro del Apocalipsis también se menciona, ¿no? Y por lo tanto se sientan alrededor los sacerdotes de ese trono que es justamente Jesucristo. Porque nosotros gobernamos, bendecimos, hacemos el bien según el poder de Él, no por el propio poder.
Él es el que gobierna, el que administra, el que manda nuestra vida. Por eso el templo es un culto dedicado totalmente solo y exclusivamente a Dios. Y aquí alrededor, pues, vuelvo a repetir, se colocan cuando hay varios sacerdotes que celebran. Aquí tenemos el altar y entramos ya a propiamente lo que es el altar. En todo altar ortodoxo, ustedes van a encontrar que hay una mesa, pero una mesa que es pequeña, no es alargada como suele ser en Occidente. Y en esa mesa siempre se encuentra en la parte superior el Evangelio. Y hay una lámpara encendida constantemente, todo el tiempo, está siempre encendida, frente a la Eucaristía que está guardada aquí dentro, el pan consagrado, ¿no? Que está guardado aquí dentro del tabernáculo. Nosotros le llamamos artoforium, o el lugar donde se guarda el pan, refiriéndose al pan bendecido. Vamos a continuar con esta explicación que nos da el sacerdote. Y evidentemente en este altar se sacrifica el cuerpo y la sangre de Cristo. Es distinto del altar que el día de ayer habíamos visto y que aquí aparece aquí al fondo. Aquí al fondo hay un segundo altar que se llama prótesis, que es donde se prepara el pan y el vino para la consagración. Vamos a pasar a eso también. En este altar principal es donde se celebran todos los ritos, particularmente, obviamente, el de la Santa Eucaristía, que le llamamos Divina Liturgia. Esa Divina Liturgia es celebrada aquí con toda devoción, con todo amor, ¿no? Y sobre el altar ustedes van a encontrar el Evangelio. Está todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que a veces tiene la representación aquí de la resurrección, acompañado de los 4 evangelistas. Vean, aquí está Cristo resucitado y los 4 evangelistas. En la parte de atrás siempre está la crucifixión y cuando lo abrimos encontramos que está bellamente decorado y claro, ustedes alcanzarán a ver, dicen, ¿qué letras son esas? Bueno, pues esas letras son cirílico, que es el pravoslavo, la lengua que San Cirilo y San Metodio, los primeros evangelizadores que llevaron el evangelio a tierras eslavas, en el caso de los griegos, obviamente dentro tienen escrito en griego. Y en el caso de los que somos latinos, lo tenemos en español. Dentro del evangelio, obviamente está en español, para que se entienda. El evangelio es el mismo que se utiliza para llevarlo fuera a que los fieles lo besen cuando sale en procesión. Es el mismo que reposa sobre el altar. Y debajo del evangelio siempre ustedes van a encontrar una telita especial que ahora vamos a ver que se llama antimensión. Antimensión. Anti es antes de la mesa, antes de la mesa. Es un mantelito especial, pero es un mantelito que tiene un gran significado y una tremenda importancia en la iglesia. Vamos a ver, lo abrimos. Siempre tiene un alitón, que es esta tela roja que cubre o protege dentro el antimension propiamente dicho. Y cuando se abre, miren lo que vamos a encontrarnos aquí. Vamos a encontrarnos con unas figuras impresas, a veces a full color, otras veces son solamente en blanco y negro. En este caso es a full color, en una seda, y están escritos ahí o está colocado ahí los 4 evangelistas en cada esquina, los evangelistas. Está el momento del descendimiento de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo y la deposición o colocación de nuestro Señor Jesucristo en la tumba, es decir, el momento en el cual ha sido colocado ya en la tumba nuestro Señor Jesucristo bajado de la cruz, con los símbolos también de la pasión que ustedes ven aquí a un lado. Está la corona de espinas, la lanza, está también el hisopo con el cual le dieron vinagre, los clavos, el martillo. Acá está la columna de la flagelación. Y aquí ven unas letras, obviamente aquí está originalmente en ruso,
nosotros lo tenemos también en griego o en español también. En el caso de nuestra metrópolis de Latinoamérica, nuestros antimension son hechos con frases en español, porque no tiene sentido que la pongamos en otro idioma que no entendemos, ¿verdad? Así que este mantelito especial tiene una significación muy importante. Y es que significa que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo va a ser celebrado ahí, se va a repetir, va a volver nuevamente a morir nuestro Señor y en esa muerte, mientras lo tenemos ahí, va a resucitar y resucitar para darse como alimento de todos los fieles. Este antimension obviamente es concedido solo por el obispo para los sacerdotes. No lo puede tener cualquier persona. Y obviamente en la parte de abajo, en esas letras, antes de que continúe el sacerdote, aquí les voy a explicar. Aquí debajo está la firma del obispo que autoriza a ese sacerdote a celebrar la liturgia. Y estos antimension han sido o son consagrados y son el permiso que se le da a un sacerdote para celebrar. Si ustedes, por ejemplo, alguna vez se encuentran con una persona que dice que es ortodoxa, pero ustedes tienen la duda, dicen que es sacerdote ortodoxo, y esta persona pues parece que es un falso sacerdote, lo primero que hay que preguntarles, ¿tiene antimension? Déjeme ver el antimension. Obviamente no se lo muestra generalmente a nadie, pero si hay mucha duda, pues el antimension se abre y ahí evidentemente en ese antimension va a estar la firma del sacerdote. Si un sacerdote ha sido excomulgado o no es sacerdote verdadero, no tiene antimension. Por ejemplo, una de las primeras cosas para demostrar que es un falso sacerdote ortodoxo. ¿Por qué? Porque en la iglesia ortodoxa, tristemente, aquí en Latinoamérica, mucha gente no conoce de estas cosas y hay muchos falsos que dicen que son, en realidad han sido ex seminaristas o ex sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, que han sido expulsados, han tenido algún problema o alguna cosa y se hacen pasar por ortodoxos. Entonces yo también he publicado un video que ustedes ya lo han podido ver algunos, de cómo reconocer un verdadero sacerdote ortodoxo. Entonces hay cosas que uno inmediatamente se da cuenta, este no es sacerdote, comenzando por la barba, ¿no? Si no tiene barba y no sigue, no utiliza sotana, usa kleisman, que es ese cuellito que utiliza la Iglesia Católica Romana. Si celebra misa católica romana, ustedes mismos están viendo. Ah, pero es que es otra misa. Ustedes celebran. No, no, no. Nosotros celebramos lo original. La Iglesia Católica fue reduciendo y fue celebrando un rito que es el recuerdo de lo que era la original. Hay que decirlo así, claramente, sin miedo y sin vergüenza, porque hay que entender que la liturgia original celebrada por los apóstoles, desde los apóstoles, los primeros padres de la iglesia, fue un rito que fue tomado de la liturgia judía, ¿no? Pero que después tenía una íntima unión en el recuerdo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No es un rito de aplausos, de celebración, de quinceañera, de no sé qué. Eso no es lo que originalmente el cristianismo celebró. No. Y por lo tanto es muy importante saber bien y entender bien, incluso por qué se hace el pan, por qué se lo sacrifica y se lo corta. De tal manera es muy importante comprender. Nos pregunta si el antimension lleva reliquias. Sí, los antimension generalmente lleva reliquias. En el caso de este antimension que estamos viendo en el video, el templo ha sido ya consagrado. Cuando el templo ha sido ya consagrado, en el altar, en la mesa original que se prepara donde se celebra la liturgia, ya hay reliquias dentro del el altar. Por lo tanto, no es necesario que estén pegadas o cosidas al antimencio. Pero generalmente en esta parte de aquí, en la parte superior, sí se cosen y se mantienen reliquias, pedazos de huesos de santos, porque desde los primeros cristianos la costumbre era que se celebraba el sacrificio
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre el lugar donde estaban los restos de los mártires o de los santos. ¿Por qué? Porque ellos han intentado imitar la vida de Jesús, sacrificándose, haciendo una vida también de esfuerzo, una vida de santidad y por lo tanto una réplica, un intento de imitación a nuestro Señor Jesucristo y tiene unos méritos. Entonces siempre se celebraba sobre la tumba de los santos, sobre todo de los mártires. Así fue como se hacía desde los primeros siglos. Hoy en día no tenemos santos, ni cuerpos de santos, ni de mártires en todo lugar. Entonces se toma un pedacito, una porción de hueso, tampoco poquita cosa. Eso es una costumbre occidental que tomaban a duras penas nada. No, un pedacito bastante bueno para colocarlo en seda y coserlo a este antimension, que es el que estamos hablando ahora mismo. Continuamos con este video. Se utiliza también una esponja especial. Esa esponja que ustedes ven aquí sirve para limpiar, ¿no? Limpiar cualquier residuo, cualquier partícula que pueda quedar del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que para nosotros, pues, evidentemente es sagrado, sagradísimo, ¿no? Igualmente, volvemos a explicar lo que nuestra querida Mari nos había hablado y nos había preguntado. ¿Existe tabernáculo? ¿Existe sagrario? Sí, aquí lo tenemos y estamos viendo cómo es, en este caso, con forma de una iglesia. En algunos países, por ejemplo en Rumanía, son la copia exacta del templo que se ha construido. Entonces se pone adentro también una copia exacta del templo que está albergando ese santuario. Pero no siempre se hace exactamente igual, otras veces tiene formas distintas. Lo importante es que dentro se guarde sagradamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tienen la puertita, miren cómo se abre. Al abrir la puerta está dentro, guardado en una cajita, ¿no? El sagrado cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. El sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es tomado de la prósfora, del pan que ha sido preparado especialmente, sacado, ha sido transmutado. Transmutado, es decir, se ha hecho las oraciones y por la bendición de Dios Todopoderoso y la participación del sacerdote, cambia, transmuta, deja de ser pan, deja de ser vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero, evidentemente, como todos saben, no es posible guardar la sangre, en el caso del vino, dentro de un sagrario y dejarle ahí porque evidentemente va a tener corrupción. El pan también. El pan también al poco, 2 días, 3 días, van a aparecer hongos. Eso es normal, como cualquier pan que ha sido hecho. Para esto la iglesia tiene un horno especial, un hornito. Ahora son eléctricos, antes eran obviamente a carbón, pequeñitos, etcétera. Pero dentro de este escabilofoquium, ya se me fue el nombre exacto en griego, pero es el diaconicón, que es el lugar donde los diáconos ejercen su ministerio, donde se llevaba, lo llevan los sacerdotes y lo dejan secar al horno, poquito a poco, no con fuego, porque evidentemente terminan quemándolo, sino muy despacito con el calor para que vaya secándose. Ese pan y vino, el pan es humedecido con la sangre de Cristo, el cuerpo es bañado con la sangre de Cristo, se va secando y eso seco, que ya está seco, se lo guarda dentro del tabernáculo. Cuando una persona enferma, cuando una persona necesitada, pues requiere que se le dé la comunión, se toma de ahí y se le lleva y vamos a ver en qué objeto justamente se lleva la comunión a los enfermos. Inmediatamente muestro el resto. Tenemos aquí está. Ok, tenemos sobre el altar, hay varias cruces siempre, son cruces bendicionales. Ya hemos visto el tabernáculo, pero vemos que a los lados hay unas cruces.
Todas estas cruces se utilizan para la bendición, bendición de los fieles, para darles a besar a los fieles. Son cruces sagradas, ¿no? Que han sido bendecidas, que son hechas con mucho amor y con mucha devoción, o que dentro también poseen o guardan reliquias, ¿no? También restos de santos mártires, y el sacerdote con esto bendice. Bendice a los fieles y bendice a quien tenga necesidad. Les da a besar, etcétera, ¿no? Y existen también otras más sencillas, más pequeñas, como igual evangelios más pequeños, que son para llevar, para cuando hay que ir a la casa de alguien, a bendecir una casa, cuando hay que llevar a un enfermo, etcétera. Pero es lo mismo, siempre se lleva la Santa Cruz y el Santo Evangelio. Bien, y evidentemente tenemos aquí la explicación de que el altar principal donde se celebra muchas veces tiene sobre, si es que es grande, tendrá ahí mismo el artoforio o el sagrario, o puede agregarse una mesita en la parte de atrás con la finalidad de que, y esta es la parte importante, Jesucristo esté presente ahí. Detrás, acuérdense lo que les decía, está siempre el Evangelio. El Evangelio se encuentra en el trono y Jesucristo presente aquí, las lámparas encendidas dando gloria a Dios, y frente se coloca el sacerdote, que es el primer representante, vamos a eso, de entre los fieles que viene a dar culto a Dios. Existe también un analogion o un lugar donde se colocan los libros, pero que está fuera del altar. Generalmente no se ponen los libros en el altar, ¿no? A menos que pues el altar sea suficientemente amplio y ahí se puede colocar. Pero en esos libros se llevan el calendario, las fiestas, lo que se va celebrando, los himnos, etcétera. Y vamos a ver la otra mesa que se llama la de la proscomidia, que es una mesa a un lado, generalmente, donde están los objetos que se van a utilizar para la liturgia. Esos objetos, obviamente, cada uno tiene un significado. Primero y ante todo, tenemos aquí el discos. Este discos tiene una peana, es decir, una base, como vemos aquí, y equivale a lo que se le llama la patena en la iglesia occidental. Pero aquí está dibujado, está grabada la Madre de Dios, la siempre Virgen María, que ella fue aquel discos, aquella patena que recibió a nuestro Señor Jesucristo como el principal altar. Ella lo tuvo y ahí es donde se coloca justamente el cordero, se coloca sobre ella, significando que ella es la que lleva. Y le acompaña a esto también este objeto que tenemos aquí, que se llama el asteriscos. Es una especie, ¿cómo puedo decir?, de recubrimiento en metal, de tal manera que recuerda la estrella que estuvo sobre Belén, ¿no? En el lugar, anunciando que en este lugar va a descender nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y evidentemente tenemos el cáliz, en este caso es un cáliz de origen griego, con decoraciones en la parte de abajo, como pueden ustedes observar, tiene unas viñas, tiene grabados algunos símbolos cristianos y tiene el rostro de nuestro Señor Jesucristo incluso, ¿no? Ahí arriba, tiene los evangelistas, es muy lindo, muy precioso. Todas las cosas que se utilizan en la iglesia ortodoxa, aquí tienen el discos, el asteriscos, ¿no? Todas las cosas que utiliza la iglesia ortodoxa siempre son muy hermosas, muy delicadas. Hay personas que un poco critican eso y que dicen, tienen eh, tantos valores, tantas cosas ricas, ellos tienen mucho dinero. No se trata de tener mucho dinero, se trata de dar a Dios lo mejor. Si vienen a mí y me dicen, mire, usted tiene tres opciones para, yo qué sé, para comprar un terreno o para hacerse un tratamiento, ¿no? Tiene una opción pobre, media y rica.
según la capacidad de lo que yo pueda, escojo. Entonces, en el caso de la iglesia de Latinoamérica, obviamente es una iglesia pobre, no tenemos para muchos de estos objetos, pero cuando hemos hecho esfuerzos, todas las cosas que tenemos, ustedes ven aquí justamente los iconos, las lámparas, las cosas, la más mínima cosa, hasta incluso miren esta crucecita, lo más sencilla, una crucita de madera tallada por un monje de Monte Athos, ¿no? Que una persona me la quiso regalar. Gracias. Y entonces yo valoro no porque tenga joyas o esto, sino por el significado que tiene. En el caso de la Iglesia Ortodoxa procuramos darle lo mejor, lo más bello, lo más hermoso. Y varias personas dicen, ah, pero usted, Vladica, tiene esos medallones, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora el que estoy llevando el día de hoy, que es la Madre de Dios, eh, la portaítisa, la protectora o cuidadora de la puerta del monasterio de Iberón, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo tengo? Un obispo, de hecho un obispo ruso fue el que me lo regaló y yo le soy agradecido. Todo lo que yo tengo es regalado. Las sotanas, todo, incluso las camisas. Alguien se reía y me decía, vea cómo tiene, qué bonitas camisas. Le digo, si hubieras conocido al muerto que me las heredó, porque son de persona de alguien que la utilizó y me la regaló. Nada tengo como algo propio, todo es regalado. Y en este mismo sentido es muy importante que ustedes también comprendan que este altar, voy a volver a colocar la imagen, este altar lateral, la proscomidia, ¿no? Tiene estos objetos siempre hermosos, siempre bellos, porque a Dios hay que darle lo mejor. Si para los hombres o para los seres humanos gastamos en cosas a veces lo mejor, para Dios debe darse también lo mejor. Aquí tenemos el cáliz y el discos junto con el asteriscos y junto con ellos acompaña también la lanza, que es un cuchillo especial que recuerda la lanza con la que fue atravesado nuestro Señor Jesús en el costado y que de hecho se hace parte de en la parte de la proscomidia este recuerdo y la cuchara con la cual se da la comunión a los fieles. Estos son objetos sagrados que se mantienen siempre separados, no los puede tocar nadie, son consagrados a Dios y que ahora lo estamos mostrando para que ustedes tengan un conocimiento justamente de estos objetos. También hay una lanza más pequeña, como ven ahí, con la finalidad de que pueda hacerse cortes de conmemoración más pequeños. Entonces, por ejemplo, se hacen cortes de recuerdo del nombre de las personas en su aniversario, o en su cumpleaños, o en aniversario de la muerte, etcétera. Todo eso se hace aquí, en esta, se va cortando pedacitos, como muestra el sacerdote, ¿no? Y se van propiamente colocando en el discos. Y tenemos este otro objeto que ustedes van a ver, en el cual se pueden llevar los santos óleos para los enfermos o también incluso la comunión. Ustedes ven, se abre el objeto y dentro puede llevarse la Santa Comunión o el óleo de los enfermos. La comunión que ya va preparada o muchas veces se lleva en una segunda parte, la parte del cuerpo de Cristo, que se lo moja en vino y se da la comunión. Siempre en esta prótesis está la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque nos recuerda al Gólgota, nos recuerda ese sacrificio, el momento del sacrificio. Y como ayer ustedes también vieron conmigo, se utilizan los velos y estos velos son justamente para cubrir, son ricamente decorados representando el cielo y todo el cosmos que rodea a Jesucristo y a su sacrificio, de tal manera que significa y no solamente protegen de que no caiga polvo, que no entre una mosca, que no haya nada de eso, pero este otro más grande que se llama el Aer, ¿no? Representa justamente esto, que los cielos cubren. Y aquí vemos en el altar el cáliz cubierto juntamente con los velos y el Aer. El Aer, por ejemplo, se lo utiliza cuando se reza el credo y se lo agita sobre los santos dones
el cuerpo y la sangre de Cristo que son ofrendados en el santo altar. Con esto ustedes tienen una idea de cómo en la celebración se utilizan estos objetos que todos, absolutamente todos, son considerados sagrados. No son objetos que puede cualquiera tocar, etc. En la parte de atrás del altar, ustedes también se van a encontrar con eh, una cruz, que es la cruz procesional, que se lleva en procesión, una imagen de la Madre de Dios, que también se la lleva en procesión. Y evidentemente un objeto que lo encuentran siempre en la iglesia ortodoxa y que llama la atención, el incensario, ¿no? No le llamamos turíbulo, como le llaman en Occidente, le llamamos incensario, y en este incensario tiene unas campanitas que le hacen sonar, advirtiendo a aquellos fieles que están presentes que se está alabando y adorando a Dios. Bien, con esto tenemos ya una buena introducción a lo que es el templo ortodoxo y sus objetos, que nos deja las puertas abiertas también para las preguntas. Dice, ¿siempre se da la comunión en las dos especies? Siempre, mi querido Miguel Ángel. No existe Eucaristía sin que se dé en las dos especies en la Iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Porque así lo dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se inventó en la Iglesia occidental dar solo en una especie? La verdad es que te lo voy a decir como nosotros pensamos. Nosotros creemos que en Occidente es para evitar que caiga la sangre, que evidentemente sea más complicado. Todo se ha resumido en Occidente, tristemente. Es decir, el bautismo, evitémonos que sea por inmersión, hagamos rápidamente, echemos agua en la cabeza. La hostia, no nos matemos haciendo pan ni preparando porque toca para cada liturgia preparar pan. No, hagamos las hostias. Es decir, se ha ido haciendo todo muy simplificado con la finalidad de hacerlo más fácil quizás, pero nosotros el facilismo es algo que no está en la iglesia ortodoxa, que no existe. Para nosotros se hace el sacrificio, se hace el esfuerzo y se hace completo como siempre se ha hecho. Si no, mejor no se hace. Yo por eso a muchos que vienen ilusionados, vienen y dicen, ay, qué bonita la iglesia ortodoxa, con esos íconos, con el incienso. Venga, venga, venga. Primero asista a una liturgia. Y ahí yo les veo si es que aguantan incluso la hora, hora y media, 2 horas. Y eso que no es Rusia, que vayan y vean cómo es la liturgia, que muchas veces con los coros y con todo que es tan precioso y tan hermoso, a veces puede durar tranquilamente una liturgia sin exagerar, 4, 5, 6 horas, ¿no? 6 horas. Entonces, quien no valora el entregarse a Dios y el dar lo mejor para Dios, quien verdaderamente no tiene devoción, no puede ni comprender ni amar la iglesia ortodoxa. Entonces, claro, algunos que vienen, y voy a decirlo así, porque han tenido algún problema y porque lo que quisieron era casarse o querían salir de la iglesia católica por algún problema, y vienen a la iglesia ortodoxa, conmigo al menos se desaniman. ¿Y se desaniman por qué? Porque quieren algo fácil, a menos que tenga una verdadera vocación la persona y verdaderamente ame a Dios con todo su corazón, y entonces esa persona no va a poner peros, no va a decir es que es muy largo, es que no me gusta, es que me pica la barba, es que no, va a entender, va a someterse, va a amar todo lo que Dios nos ha dado a través de la santa tradición y verdaderamente va a valorar cada detalle del amor de Dios, ¿no? En ese camino muchos se quedan porque no comprenden verdaderamente lo que al menos nosotros esperamos de un sacerdote. Nives dice, en verdad, muy frecuentemente me conmuevo por cuanto se está en una dimensión trascendental. La liturgia es eso. La liturgia es
acercarnos con devoción y con amor al reino celestial, donde Jesucristo, que ya murió y ya resucitó, volvió al cielo y constante y eternamente está celebrando la liturgia para redimir a los hombres. La santa y divina liturgia celebrada en el cielo, de la cual el sacerdote participa en la tierra, es repetir la vida de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección para darse en alimento a los fieles. Si esto no se comprende, difícilmente se entiende el misterio del por qué se hace esta ceremonia. Y obviamente los valores de la sociedad de hoy consideran que el domingo es para el fútbol, para la parrillada, para los amigos, para pasear, para la familia. Es que usted sabe, Vladica, que el domingo es el día de la familia. Hombre, toda la semana y toda la vida es para la familia. El domingo es para Dios. Y el tiempo que se tome, media hora, una hora, 2 horas, de adorarlo, debería ser entregado con amor, ya que Dios nos da tanto, tanto, tanto. Y tristemente nosotros a veces no damos lo suficiente. Mi querida Mari dice, Vladica, yo que tengo a mi mamá evangélica unitaria, la que siempre refuta que los apóstoles no eran ostentosos sino muy sencillos, esa siempre es una discusión con ella y de pronto a veces la ignorancia del origen de todos estos ritos para alabar a Dios. Y dice también Jesús Morales, yo me acerqué a la ortodoxia gracias a la divina liturgia. Hay mucha gente, mi querido Jesús, que basta con que asistan una vez. Hay personas que asisten 2, 3, 4 veces y nunca más dejan la liturgia ortodoxa porque sienten la fuerza del amor de Dios y la trascendencia eterna de su presencia en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el caso de Mari, yo quiero decirte, primero, los apóstoles no fueron tan sencillos como se los quiere presentar. Los apóstoles, por encima de todo, recibieron el Espíritu Santo y se volvieron grandes predicadores. Hay que recordar que esos 12 hombres, siendo muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos eran simple y sencillamente pescadores, ¿no? Y bastante ignorantes, recibieron el Espíritu Santo y después se enfrentaron incluso con emperadores, con grandes administradores, etcétera, y tuvieron que verse cara a cara y evangelizarles y predicarles el evangelio. El tema de que sea simple, incluso arqueológicamente, no es verdad. Lo que pasa es que mucha gente juzga el evangelio en base o con base a la realidad de hoy. En la realidad de hoy, quien es pescador y quien está en la costa, en los mares, claro, está dedicado a lo que se llama pesca artesanal. Y en ese sentido son personas sencillas, porque claro, no tienen muchos recursos, no tienen un barco para pescar, sino una barquita, y claro, son gente generalmente pobre. Pero estamos hablando de hace 2000 años. Hace 2000 años ser carpintero, ser tejedor, ser pescador, no era un oficio cualquiera, era el oficio de cada día que de eso vivía la sociedad. Cuando se pescaba, esa era la comida de la comunidad de ese día. Por lo tanto, ganaban bien, no tenían una situación tan precaria. Las casas, para quienes hemos estudiado un poco incluso de arqueología bíblica, las casas que eran utilizadas en ese entonces eran bastante parecidas a las casas de nuestros indígenas aquí en Latinoamérica, que generalmente tienen 2 habitaciones. Una habitación donde se cocina, donde se está, donde se comparte, y otra segunda habitación que era una especie de habitación general. Esas eran las casas sencillas, humildes. Cuando van y hacen descubrimientos arqueológicos en Cafarnaúm, y en Cafarnaúm buscan y descubren la casa que perteneció a Simón Pedro. ¿Cómo se sabe que era la casa de Simón Pedro? Porque los discípulos posteriores fueron guardando y fueron diciendo, en esa casa vivía Simón Pedro. Y así fue
poco a poco descubriéndose porque habían documentos escritos que ya dejaron indicando que esa casa pertenecía a Simón Pedro. Pues la casa de Simón Pedro, hasta el día de hoy, quien vaya a conocer Tierra Santa y quien vaya al lugar arqueológico, tenía 11 habitaciones, mi querida Mari. 11 habitaciones. Era una casa de lujo. Por lo tanto, pobre no era Pedro. Pobre no era. Era pescador, seguro no sabía muchas cosas, pero eso no lo hace en ningún momento como lo pretenden presentar una especie de casi inválido, incapacitado o que no conocía. No. Eran gente bien que servía a Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo casi siempre lo presentan casi como un mendigo, otros como una especie de revolucionario, loco y tal. Tampoco era un cualquiera. Nuestro Señor Jesucristo viene de una familia que se le puede llamar aristocrática, es decir, una familia con un abolengo, con una historia, con una tradición, que venían de descendientes de David. Por lo tanto, a veces un poco en la historia se cambia. Yo recuerdo y quiero decir claramente, por ejemplo, aquí en Ecuador, cuando nos hablan de personajes, voy a poner un ejemplo que me viene a la cabeza como Federico González Suárez, el gran historiador, arzobispo de Quito. Se insiste mucho en contar, pobrecito, cuando él era niño, estudiaba a la luz del farol de la calle, porque ahí tenía que estudiar, era lo único, porque en su casa no había luz. En ninguna casa había luz, en ninguna casa. Entonces, a veces son como leyendas que se crean, creyendo que con eso se hace a la persona más relevante o más maravillosa. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no era un mendigo de la calle, no era un hombre cualquiera, no era un feo. Incluso hay documentos hechos por la tal National Geographic que dicen es que podría haber sido y sacan una cara de uno casi simio, ¿no? Tiene que haber sido moreno. Es que allá los árabes todos son feos. Óiganme, ¿alguien por amor de Dios alguna vez ha conocido a los judíos? Yo les invito a que vayan, métanse en cualquier página y busquen un poco lo que es los judíos y lo que es la raza judía. Muchos son de ojos azules, muchos son blancos, más blancos que cualquier gringo. No, ¿de dónde sacan la idea de que era moreno, que era narizón, que era feo, que era chiquito? ¿De dónde sacan? No tiene ningún fundamento ni ningún valor. Por lo tanto, a veces, mi querida Mari, ciertos predicadores protestantes han caído, protestantes y también incluso, voy a decirlo, católicos romanos, sacerdotes que intentan decir que nuestro Señor fue más o menos una especie de huérfano, pobre, miserable, ignorante de la sociedad, que salió adelante. No es así. Y es una pena que hayan tantos errores históricos que a veces fruto de la ignorancia no se sabe. Así que te agradezco por tu nota y hay que aclarar. Mi querida Margarita Yepes Terán dice, Vladica, usted dijo que en la Iglesia Ortodoxa no hay grupos particulares. ¿Puede ser esto por la relación del clero con los fieles? En la Iglesia Occidental estamos como ovejas sin pastor, por eso será que los laicos tienen la necesidad de prácticamente autoorganizarse. ¿Qué diferencia ve usted entre el clero occidental y el ortodoxo con respecto a su relación con los laicos? La Iglesia Occidental ha tenido necesidad de tener una especie de autorreforma, pero lastimosamente ninguna reforma es válida ni es buena si es que no se hace dentro de los parámetros de la Iglesia. La Haris, que es la transmisión de la gracia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo la dejó a través de la jerarquía. Y si la jerarquía no trabaja con los fieles, está cortando parte de la transmisión que debía hacerse como la vid a los sarmientos.
Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, las ramas, y si el sarmiento no da fruto, se lo corta y se lo quema. Así dice el Señor en el Evangelio. Y hay que decir que esa unión entre la vid, que es Jesucristo, y los sarmientos, necesariamente son las yemas. ¿Qué son las yemas? Los sitios en las ramas desde donde nacen las ramas secundarias. Y esos sitios son los sacerdotes. El sacerdocio, si es que no es valorado, si es que no es vivido, si no es consagrado como debe ser, causa un daño mortal a la iglesia. Por eso Satanás ha dedicado su principal ataque de estos últimos tiempos al sacerdocio. Y el sacerdocio occidental, voy a decirlo así, eh, ha sufrido una crisis mortal. Para lo cual la única solución es revivir el sacerdocio gracias al testimonio y el ejemplo de hombres y mujeres santos que quieran verdaderamente caminar según el Evangelio del Señor. Si es que la iglesia no invierte en revivir esas conexiones y se deja que los grupos se formen grupúsculos, cuando digo grupúsculos son una especie de voy a utilizar este término, aunque no me gusta mucho, pero una especie de sectas que cada uno hace lo que piensa. Y eso es lo que ha pasado. Porque cuando aparece el movimiento neocatecumenal, los siervos de María, los seguidores de San José, la comunión, los no sé qué, hay tantos nombres, tantas cosas, y prefiero no utilizar ningún término en particular. Pero cuando se crean todos estos grupúsculos, diciendo que son inspirados por Dios, lo único que se está causando es una división en la doctrina. Y cada fundador, sea quien fuera de estos grupos, termina creando algo separado y de alguna manera creando su propia forma. Y al crear su propia forma, ya no es la forma de la iglesia, es un poquito cambiado. Y no deja de ser eso una especie de secta. La fortaleza que la iglesia siempre tuvo y la fortaleza que la iglesia siempre debe tener es la doctrina. Y la doctrina que no cambia, que es de siempre. Las administraciones, los gobiernos particulares de tal obispo, de la forma de hacer, eso es diferente, pero la doctrina es lo que asegura la continuación de la iglesia. En mi caso particular, y lo digo ahora en este día en que estoy ya celebrando 15 años de obispo, yo solamente puedo decir que esto es lo que a mí me llamó la atención de la ortodoxia. La fuerza de la ortodoxia está en su doctrina, no en los grupos o en las personas que de alguna manera crean situaciones. Espero con eso responderte un poco, pero la principal diferencia que hay entre el clero occidental y el ortodoxo es que los clérigos están totalmente unidos a su obispo está totalmente agarrado de la doctrina y en el instante en que el obispo no esté o los sacerdotes simple y sencillamente salen fuera o dejan de ser ortodoxos, ¿no? Y la ortodoxia es la garantía de la fe verdadera, ¿no? Entonces, yo creo que a eso hay que apegarse, apegarse al obispo y a través del obispo directamente a Jesucristo. Todo lo demás es decoración. Dice Nives Cusímano, faltan vocaciones y los laicos toman eh, el sopravento y toman los cargos de los sacerdotes y después es una deriva del verdadero cristianismo porque ellos tienen la custodia de la verdadera fe. Así es, sin que haya sacerdocio. Es que esto no lo digo yo, esto lo dicen los místicos, los santos de todos los tiempos. Vuelvo a referirme, muchos de los que ven estas transmisiones
venimos de tradición occidental, de tradición católica romana. Y todos los santos han hablado de esto. Teresa de Lisieux hablaba de la necesidad del sacerdocio fundamental. Teresa de Jesús por igual. Los jesuitas fueron fundados para eso, para acrecentar, mejorar el sacerdocio. Todos tenían eso como razón fundamental. Y hasta los santos más recientes han luchado en la Iglesia Occidental por esto. Pero si tenemos un grupo de profesores universitarios, que son los primeros que cuestionan el dogma de la Inmaculada Concepción o el dogma de la Madre de Dios como Virgen, es decir, sus propios dogmas, porque no estamos hablando de los dogmas ortodoxos, sino de los propios dogmas católicos romanos. Si cuestionan eso, si se sacan las sotanas, si dicen que hay que ser más bien trabajadores sociales, ¿qué podemos esperar? El resultado actual, nada más. Es lo único que se puede esperar. En México el clero occidental cada vez parece que se aleja de su rebaño. México tiene la tragedia, tú sabes, mi querido Jesús y todos los que me ven desde México, desde la revolución, pues después de los cristeros y Benito Juárez y toda la influencia masónica en los gobiernos, México fue perdiendo. México no es más, lo voy a decir así con todo respeto, no es más católico romano. México es guadalupano, es decir, está bajo la Madre de Dios, la Virgen María, por el amor y devoción que la gente en general tiene a ella. Pero a la iglesia como iglesia, hace rato que perdieron, y yo me atrevo a decir de que la única renovación que puede haber en México es a través del verdadero amor a Jesucristo y a su Madre Santísima. En fin, saludo cariñoso a todos. Que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.